Bueno, ¿qué tal, alumnos? Por ser feriado, ambas comisiones de la mañana, si grabo lo mismo para las dos, porque en las dos va grabada, para la C y para la D. Más allá que en lo que yo tenía organizado, por ejemplo, la comisión C iría con un Zoom, pero es feriado y sé que están trabajando. Así que lo que tenemos que organizar, sobre todo con la comisión C, que la semana que viene, que para ustedes irá grabada, a ver si podemos hacer un Zoom en otro horario el día martes, por ejemplo. O el mismo lunes, pero a la tarde, si ustedes no están cursando otra cosa o pueden, porque si no tendría que ir de vuelta grabada y no tendría ninguna clase para poder hacer preguntas. Ya que la semana que viene a mí me tocaría hacerle en vivo a la comisión D. Más que nada eso, a ver cómo nos organizamos con eso. Para la comisión C particularmente, pues si no iría la otra grabada y después viene el parcial. Particularmente porque, digamos, si no pueden el martes o pueden otro día organizarse, yo no tengo problemas con los Zoom. Siempre que no sea el martes a la tarde ni el miércoles en ningún momento. Pues podría ser un jueves, pero hasta después de las 5 de la tarde ya no puedo de vuelta porque estoy en otro lado. Más o menos esa sería la organización. Después ustedes me escriben y me dicen. Pero bueno, esta clase más que nada es para algunas cuestiones que tienen que ver con el repaso de los que estuvimos viendo y agregar lo que me faltaba. Lo que estuvimos viendo era el primer texto de Sampieri, donde él habla de cómo son las ideas, es decir, qué es una idea, cómo llegamos al tema, cómo lo recortamos y cuáles son las cuestiones que me llevan a tener una idea de investigación. Y él los pone como motores. En el texto me dice que son motores del surgimiento de una idea. Entonces hay un montón de cosas, algo que yo vi en la televisión, algo que es una problemática para mí, algo que sí que quise investigar, algo como eso. Y dice que las ideas son confusas. Y cuando yo quiero recortar para llevar un tema en particular, tengo que tener varias cosas en cuenta. La primera, los antecedentes. O sea, ¿qué otras investigaciones hay sobre esto? ¿De qué otras cosas en relación con esto se estuvo investigando y quiénes investigaron sobre eso? Este es el momento en lo que uno, aparte de mirar las otras investigaciones, va recortando el tema y por ahí hace consultas con especialistas, con gente que sabe sobre el tema, para que la guíe en esto, o sea, fijarse en los antecedentes. Y algunas condiciones que tiene que tener cuando yo de la idea paso a algo más recortado, que es el tema. Es que algo de lo que voy a investigar, aunque todo esté investigado, tiene que tener algo de lo novedoso. Tiene que tener algo de lo novedoso. ¿Sí? Porque no puedo investigar sobre lo ya investigado, digamos, lo que sería una obviedad. Por ejemplo, alguien que quiera investigar, no sé, la gravedad, por qué todos los objetos caen de arriba hacia abajo, si estamos acá en la Tierra, porque podría uno pensar, si estamos dentro de una nave espacial, no caen de arriba hacia abajo, porque no hay gravedad. Pero bueno, eso ya está investigado. Entonces, me refiero a esto como una exageración. Si uno tiene que investigar, en general cosas que no están investigadas. Y si están investigadas, tiene que ponerle algo de lo novedoso, situarlo en un espacio y en un tiempo que lo haga novedoso. Ese sería el primer texto de Sampieri. En relación a eso, la pregunta siempre va a ser, no sé, un ejemplo por ahí y qué ese ejemplo, por ejemplo, o le preguntarles a ustedes cuál sería su idea de una investigación y de cómo le surgió. Entonces, una pregunta, esa sería abierta, por ejemplo. La otra cosa que después vimos estaba en relación a un texto que yo les mandé, que es un texto de epidemiología, que lo van a usar en epidemia seguramente, y que tiene que ver con las variables. ¿Por qué? Porque las variables son uno de los elementos de la formulación del problema de investigación. Después que voy de la idea al tema, y del tema lo recorté, voy a intentar construir un problema de investigación. Para eso tengo que haber leído muchos autores y construir un marco teórico, pero antes de darle un marco teórico, necesito un problema de investigación. Y lo más importante en un problema de investigación son las variables. Por eso es que les mandé ese texto. En ese texto está la definición de variable, ya saben que es característico o atributo de un objeto, de una cosa, de un grupo de personas, que varía y es susceptible de ser medido. O sea, se tiene que poder medir. ¿Por qué tanta insistencia en esto? Porque es lo que ustedes van a utilizar cuando hagan su proyecto de investigación. Luego el texto de epidemio, que es de epidemio, son las primeras hojas nada más. No importa que sean de epidemio, las variables son variables siempre.
les van a definir algunas de las variables que más se usan, que yo les decía que siempre están en todas las investigaciones, que se llaman variables universales. Entonces está el sexo, el estado civil, la edad, la etnia, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, son variables que siempre están, son universales. No es que yo vaya a preguntar definiciones ni mucho menos de esto. Lo que puedo poner son opciones y decir cuál de estas usted considera que es una variable universal. Entonces pongo estado civil, sexo, alguna de esas cosas. Y después está lo que vimos de las variables, es decir, las variables cómo se clasifican según su escala de medición. Según escala de medición. Lo vuelvo a repetir otra vez, porque cuando yo lo pregunto, no me pongan otras clasificaciones que encontraron en Google. Es según la escala de medición. Y entonces ahí está el cuadro y ya lo vimos. O son cualitativas o son cuantitativas. Si son cualitativas son o nominales o ordinales. Y si son cuantitativas son discretas o continuas. Y vimos que las nominales son aquellas que no tienen ninguna jerarquía. Sexo, grupo sanguíneo, color de ojo, color de cabello, etc. O sea, no hay uno mejor que el otro. Ordinales es cuando siguen siendo cualitativas, pero hay cierto orden. Por ejemplo, satisfacción laboral, hay un orden ahí. Ingreso económico, es mejor, peor. Ingreso económico podría ser cuantitativa también, si le ponemos un número. Depende. Pero bueno, tiene que haber un orden, una jerarquía. Por ejemplo, el nivel educativo, ¿sí? Primario, secundario, terciario, universitario. Hay un orden, ¿sí? Digamos, si quiero llegar a la universidad, antes tuve que haber cursado primario y secundario. ¿Sí? Hay una jerarquía, por eso son ordinales. Luego tenemos aquellas que son cuantitativas. Habíamos dicho las discretas es un número entero. Número de hijos, no hay un hijo y medio. Número de camas, no hay una cama y media. ¿Sí? Y las nominales, que son aquellas que llevan una coma y que la cantidad de números o decimales que va después del entero depende de la fidelidad con que yo mida el instrumento que tenga por medio. Por ejemplo, temperatura, por ejemplo, tensión arterial, hay una infinidad. ¿Cuál es el ejercicio? Traten de mirar los recuperatorios que están ahí, el formato, porque el formato va a tener algo como esto. O sea, voy a poner cosas y ustedes ponen las opciones al lado. Por ejemplo, o sea, color de ojos, estado civil, sexo, grupo sanguíneo. Usted al lado me pone cualitativa tanto, cuantitativa tanto, si es nominal, ordinal, lo que sea. Eso sería en relación a las variables. Por eso es que lo que yo estaba pensando que para la próxima clase a la comisión que le toca, que traigan un listado de todas las variables que se les ocurra. Cualquier cosa puede ser una variable, se puede convertir en una variable. Y entonces el ejercicio va a ser que en clase, digamos tal, por ejemplo, qué sé yo, a ver, no sé, estrés. ¿Qué tipo de variables? Ustedes me dicen, traiganlas escritas y las vamos diciendo como ejercicio. Estrés. ¿Qué variable es? ¿Se puede medir estrés? Sí, se puede medir. Entonces sería una cuantitativa, pero no me da un número entero, o sea que entonces debe ser una cualitativa ordinal. Estás muy estresado, poco estresado, más o menos estresado. Sin embargo, hay escalas de medición del estrés, con lo cual habría que mirar eso. Por ejemplo, una variable, la variable dolor, ¿se puede medir? Sí, es muy subjetiva, ¿sí? Aunque sin embargo hay escalas con números, pero sería una variable que si uso la escala que ya está establecida, sería una numérica. ¿Sí? Yo diría que una numérica discreta, porque como está en relación a lo que el otro siente, es bastante más difícil de medir, no es que mido con una coma y un decimal. Puedo decirle de 1 a 8, ¿usted cuánto dolor siente? Me puede decir 7. ¿Sí? De todas maneras, es subjetiva. Es objetiva la mirada que uno le puede otorgar. O sea que en las variables, cuidado con la variable que está para que ustedes puedan poner al lado qué tipo de variable es. ¿Sí? Si en la cuestión del dolor me pone, yo considero que es cuantitativa porque hay una escala para medir, estaría perfecto. Si alguien me pone, yo considero que es cualitativa porque lo que el otro siente en el dolor es algo que él califica y no necesariamente está de acuerdo con la escala numérica y me pone para mí es una cualitativa ordinal, le tendría que poner que está correcto también. ¿Sí? Entonces, igual no voy a buscar variables tan rebuscadas, algo muy sencillo. ¿Sí?
ese sería el ejercicio. Así que si tienen variables, tráiganla y después vamos viendo en la próxima para los Zoom, sobre todo de la comisión D, que sí va en vivo, y para de la comisión C, veamos si ustedes me dicen qué día pueden, en qué horario. Recuerden lo que les dije, los martes a la tarde no puedo, los miércoles no puedo en ningún momento, los jueves a la tarde no puedo, pero puedo a la mañana, puedo los lunes a la tarde, pero tienen que avisar el horario. Ahora la historia es cuándo ustedes pueden. No para esta semana, sino para la próxima, porque sería la última, después viene el parcial, por si quieren repasar. Si no, iría de vuelta grabada. El otro texto, digamos, lo que se le seguiría es un texto cortito que yo puse sobre las fases. La fase sincrética, analítica y sintética. La fase sincrética, básicamente la fase analítica, va de la mano con la idea de la idea. La idea, junto a antecedentes, voy recortando el tema, sería la primera fase sincrética. La fase analítica sería la segunda fase. Tengo todo armado y voy a recolectar los datos. O sea, ya tengo la técnica. ¿Sí? Las técnicas que voy a usar, voy a hacer una entrevista, voy a usar una encuesta, depende de qué metodología, qué enfoque le voy a dar a esto. Si va a ser cualitativo, cuantitativo, y de acuerdo a eso uso la técnica. Ya recogí todos los datos y armo una matriz de datos, o sea, pongo los resultados en un lugar y estoy analizando eso que yo ya fui a experimentar. La última fase, la sintética o de integración, sería cuando integro ambas cosas. O sea, concretamente como que llego a una conclusión de lo que yo hice en la primera etapa, donde estuve pensando para construir mi problema de investigación, mis hipótesis y demás. En la segunda, donde llevo a cabo esto y uso las técnicas. Y la última, donde llegué como a la conclusión y pude integrar. Digamos, comprobar si lo que yo estaba pensando en mi hipótesis y mi conjetura era así o no era así. Esas son las fases. Luego ya ahí mismo le puse, pues debería estar en el otro recorte que les hice, bueno, pero quedó ahí de lo que tenía, cuáles son los criterios para la formulación de un problema de investigación. Vean que le recorté en otro, todo tratando de que no tengan que leer tanto. Un recorte chiquitito sobre lo que es la formulación del problema de investigación, porque recuerden que vamos de la idea, el tema, el problema. No exactamente cómo se plantea, porque eso ustedes lo van a ver en la otra materia, pero digamos, ¿qué elementos tiene que tener? Una cosa es el planteamiento del problema, que lleva un marco teórico, antecedentes, una justificación, digamos, tiene un montón de otras partes que dentro de una tesis. Pero una vez que lo tengo y lo voy a formular, ¿qué elementos tiene que tener? Entonces ahí, en ese texto chiquitito, dice, bueno, tiene que tener varias cosas. Las variables, una población, que ustedes después serán la unidad de análisis o no de ustedes, una población y un recorte espacio-temporal, un tiempo y un espacio. Así es como tiene que estar construido el problema de investigación, que puede estar en forma de pregunta, forma interrogativa o forma declarativa. En forma declarativa es lo mismo que en forma de pregunta, pero sin los interrogantes. Por ejemplo, si me pregunto en forma interrogativa, ¿qué relación existe entre el estrés laboral y la cantidad de horas de trabajo de las enfermeras en la clínica, no sé, Urquiza, durante el año 2020? Ahí lo que tengo es las dos variables, el estrés y la cantidad de horas de trabajo. Esas son las dos variables que tengo. ¿Sí? En forma de pregunta. Si lo quisiera hacer en forma declarativa, diría determinar la relación entre, es lo mismo, determinar la relación entre el estrés laboral y la cantidad de horas de trabajo en las enfermeras en el sanatorio Urquiza durante el año 2020. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Yo les pongo una de esas cosas, enunciados de problemas de investigación, y ustedes marcan cuáles son las variables, cuál es la población, cuál es el tiempo y cuál es el espacio. El espacio sería el sanatorio, que inventé, el sanatorio Urquiza, el tiempo sería el 2020, la población son las enfermeras, y las variables son dos acá. En este caso sería el estrés y la cantidad de horas. Bueno, el ejercicio va a costar de ese. Esto como lo pregunto, pongo un enunciado, por eso es que podríamos tener varios y ensayar eso, pero este es el formato clásico, yo no lo pregunto de otra manera. Solo como para que puedan distinguir, ¿sí?, las cosas que contiene un problema de investigación.
¿sí? En forma de pregunta o en forma declarativa. Bueno, ¿qué fue lo que faltó? Los tipos de investigación. ¿Sí? Hay tipos de investigación. ¿Sí? En ese tipo de investigación, lo que ustedes tienen son diferentes diseños. Por ejemplo, si yo hay un diseño, les mando un texto recortado también, con un cuadrito, que es lo que mejor encontré. Se los recuerdo porque estos están en Google, pero tienen un montón de otras cosas porque pertenecen a otras disciplinas, pero el diseño es el mismo. Es decir, yo voy a hacer un trabajo. A ver, y por el grado de conocimiento que voy a obtener este trabajo, ¿cómo puede ser? Puede ser exploratorio, o sea, voy a indagar más o menos en forma flexible sobre un tema que nadie conoce. Es raro, hay muy pocos de estos trabajos. ¿Por qué? Porque casi todo está investigado. Pero si fuera algo que nadie investigó, entonces es del nivel exploratorio, pero no es muy riguroso, justamente porque nadie investigó. Ese es el primer nivel, el primer diseño de investigación o tipos de investigación. El otro sería el descriptivo, o sea, uso una variable, a veces puedo usar varias, pero solo describo algo. Básicamente acá uso la estadística, el censo y demás. Voy a describir, por ejemplo, cuáles son las características sociodemográficas, o sea, sociodemográficas, decía cantidad de gente que hay y qué grupos sectarios, características sociodemográficas de la comunidad wichí del noroeste del país. Punto. ¿Voy a hacer un trabajo sobre eso? Sí. ¿Qué voy a hacer? Describir. Es decir, no voy a ir a investigar por qué hay tanta gente, por qué son más hombres que mujeres, o por qué hay más niños que mujeres, cuántas embarazadas hay. Yo hago todo eso, pero solo lo describo, no busco las causas. O sea, el segundo diseño sería descriptivo. El tercero es correlacional, o sea, dos variables que se relacionan entre sí, ¿sí? Y ver qué relación existe entre ellas. Por ejemplo, qué relación existe, por ejemplo, lo pregunto con la palabra relación, se puede usar a otra. ¿Qué relación existe entre, como dije antes, el estrés laboral y la cantidad de horas de trabajo de las enfermeras, bla, bla? O sea, o cómo influye, supongamos, el consumo de proteínas en la anemia en los niños. Entonces tenemos dos variables, el consumo de proteínas y la anemia. ¿Sí? La población serían los niños. Y luego lo ubico en un recorte espacio-temporal. O sea, tengo ahí dos variables que se relacionan. Eso se llama correlacional. Ahora, si quiero buscar las causas de la relación entre estas variables, que es muy parecido al anterior, el otro nivel sería explicativo. Normalmente los que más se usan son los descriptivos y los correlacionales. ¿Cuál sería el ejercicio? En la misma que le puse antes, que ustedes, en el mismo enunciado donde les pongo, díganme ustedes o marquen en el enunciado las variables, la población, recorte, le pregunto aparte, otro punto, ¿qué tipo de investigación es? Si ven que hay dos variables y yo estoy preguntando la relación, me ponen correlacional. Si ustedes ven que yo pongo determinar el grupo octario y, no sé, o describir el grupo octario y la cantidad de mujeres embarazadas en una población, saben que es un descriptivo. No estoy buscando las causas. ¿Sí? Diferente que yo preguntara, ¿cuáles son las causas de que haya tanta cantidad de embarazadas? Entonces me pones un explicativo. Te está buscando la cantidad, las causas de esa cantidad de gente, no es que está describiendo. ¿Sí? Estos serían los diseños que era lo único que me faltaba y que se los voy a mandar ahora. Bueno, para la comisión D nos vamos a ver el 18 en un Zoom. Para la comisión C, por favor, díganme qué día y cómo hacemos para hacer un Zoom para la semana que viene. Porque hoy es grabado y no podemos hacer un Zoom porque es feriado. Yo no recordaba que hoy era feriado. Ni siquiera entendía por qué fue el viernes feriado tampoco, pero no importa. Como sé que están trabajando, no podemos hacer un Zoom en vivo. Les mando lo que falta y para ambas comisiones escriban en un papel todo lo que ustedes consideren que son variables o que encuentren en Google y después resolvemos, porque alguna de todas esas va a ser seguramente alguna de las que yo ponga en el segundo parcial. Sepan que otra vez el segundo parcial va a tener una o dos preguntas a desarrollar, como para que suban puntos, pero voy a poner muchas de estas en forma de opción, o para que subrayen, o para que me digan lo que es. ¿Sí? De todas maneras, si ya llegamos hasta acá, estos textos son muy cortos y muy fáciles, seguramente a todo el mundo le va a ir bien. Así que bueno, les subo el texto que falta y cualquier cosa me comunican, sobre todo los de la comisión C.
ya que hoy, si hoy va grabada por el feriado, pero la clase del 18 con ustedes también va grabada. Así que díganme si la quieren grabada de vuelta y repasamos esto, o si quieren un Zoom en vivo de repaso, pero el lunes 18 no podrá ser porque tengo la otra clase, o vemos cómo lo solucionamos en otro horario.